Seguiremos hablando de la familia. En la clase pasada miramos los textos como Adán fue anestesiado por Hashem y la mujer fue sacada de su lado, o lo femenino fue sacado del ser humano y se creó o se construyó, como dice el texto hebreo, se construyó una mujer. Y comparamos este evento con lo que iba a pasar luego con Yeshua, porque hay un secreto en la relación entre Adán y la construcción de su esposa y la muerte del Mesías y la construcción o la edificación de la congregación del Mesías. Y miramos eso la semana pasada y también miramos las dos palabras ish e isha, la palabra para varón y hembra. En hebreo estudiamos esos dos términos y hablamos también de la formación del matrimonio, que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa y serán una sola carne. Hoy vamos a seguir hablando de Génesis, seguiremos leyendo en Génesis, capítulo 3, en adelante. Ahí está escrito, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron a Hashem Elohim que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del eterno Elohim entre los árboles del huerto. Y el eterno Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Hashem, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el eterno Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar, en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, o en hebreo Javá, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y Hashem, Dios, hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Eterno Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bien. En este relato, la serpiente es la encarnación de un ser maligno, espiritual, que habla y intenta engañar a los hombres a hacer lo contrario de lo que Dios les había mandado. Fue una tentación, fue una incitación al pecado. Y es interesante el hecho de que la serpiente ataque a la mujer y no al hombre. Si miramos en el capítulo 2, versículo 17, vemos que la mujer no existía como ser, como ente separada del hombre, cuando Hashem le dio el mandamiento. En 2:16 y 17 encontramos lo que Hashem había dicho: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y luego dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es decir, aquí el mandamiento, la Torah de Hashem, Torah significa instrucción, la Torah de Hashem, la instrucción de Hashem, llegó al varón antes de ser construida la mujer. Esto es interesante, porque el Eterno no hace nada así, porque sí, hay propósitos con todo esto. Hubiera podido esperar hasta la construcción de la mujer para dar el mandamiento a los dos, pero no lo hizo, sino cuando él estaba solo, él recibió el mandamiento. ¿Qué esto nos enseña a nosotros? Bueno, no sé, las conclusiones que yo saco de esto es que el varón en la relación matrimonial tiene la mayor responsabilidad de escudriñar las escrituras, estudiar la Torah, estudiar los mandamientos que el Eterno ha ordenado al hombre y poner eso en práctica en su propia vida y en la vida de su familia. Esto lo vemos también en la vida de Abraham, cuando los 2 ángeles bajan a Sodoma. Llegaron 3 ángeles, y 2 bajan a Sodoma y 1 se queda con Abraham. Y van caminando hacia Sodoma y el ángel le dice: yo no puedo dejar de decir a Abraham lo que voy a hacer, porque de él vendrá un pueblo grande. Y yo sé que él mandará a sus hijos después de él a hacer justicia. A él mandará a sus hijos después de él a hacer justicia. Por eso
le he escogido. Vamos a leer el texto para tener la cita bien correcta. Génesis 18, 19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Aquí vemos una de las razones, quizás la mayor razón, por la que el Eterno escogió a Abraham. Y además le puso el nombre Abraham, que es padre enaltecido, que tiene que ver con su ministerio de ser padre. Y en este caso tenía la capacidad de transmitir a sus hijos, a sus nietos, su casa después de él, la fe que él había recibido y el camino del Señor y enseñarles a hacer justicia y juicio. Y de esta forma el Eterno podrá cumplir con Abraham todo lo que él había prometido, porque él había dicho que sus descendientes iban a ser muy grandes y que iban a ser su pueblo. O sea, una de las capacidades más importantes en el varón es la capacidad de transmitir la palabra del Señor a su familia. El varón fue puesto por Dios para ser el sacerdote del hogar, y en la creación, antes incluso del pecado, encontramos este principio. O sea que no es un producto de la caída del pecado, sino es un principio desde antes del pecado, que el Eterno ordenó al hombre, al varón, lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Cuando la mujer fue hecha, el ataque contra la instrucción de Hashem vino por la serpiente, no al varón, sino a la mujer. Y uno se pregunta, ¿por qué la serpiente ataca a la mujer y no al hombre? ¿Será que la mujer tiene la capacidad de ser engañada más que el hombre? ¿Será que la serpiente misma supo que con el hombre no puedo, pero puedo alcanzar al hombre a través de la mujer? ¿Será que la serpiente vio algo en la mujer que podía ser una entrada para que ella pudiera caer en pecado más fácil que el hombre? Lo cierto es que la mujer tiene una capacidad de sensibilidad espiritual superior al hombre. Según entiendo la mujer y según lo que se ve, la mujer tiene un sexto sentido, tiene una sensibilidad que el Eterno dio a la mujer, una sensibilidad espiritual superior al hombre. Por eso el hombre tiene que esforzarse más en los estudios y la oración para poder saber bien qué es lo que el Eterno quiere. La mujer no necesita tanto esfuerzo en su búsqueda del Eterno porque está dotada con más sensibilidad espiritual. Por eso el hombre necesita más tiempo en oración que la mujer. El hombre necesita más tiempo en estudiar las Escrituras que la mujer. Hay otra razón también por la que el hombre debe estudiar más las Escrituras, porque él tiene la responsabilidad de guiar a su hogar según los mandamientos del Eterno, poner leyes, normas, actuar como juez para sus hijos cuando hay peleas y demás. El hombre es el responsable de mantener el orden en la casa y la mujer es su ayuda idónea para hacer que se cumpla todo esto. Con otras palabras, el hombre dicta leyes y la mujer vigila para que estas leyes sean cumplidas por los hijos. Es simplificado, pero ese es el orden de la prioridad. Aquí vemos como la mujer supo que podían comer de todos los árboles excepto uno.
Pero conforme vemos la respuesta de la mujer, nos surgen varias preguntas. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y yo me pregunto, ¿dijo Dios eso? ¿Dijo Dios, no tocaréis el árbol? La pregunta surge aquí, ¿qué es esto? ¿Es una cerca de protección alrededor del mandamiento que Adán puso para proteger a su esposa? ¿O será que Dios lo había dicho, pero el relato de la Torá en Génesis 2 no lo dice? ¿O será que la mujer misma inventó esto en este momento? El Midrash nos cuenta que fue el hombre que había puesto esta cerca de protección. Y en este caso la mujer no sabía diferenciar entre lo que había dicho Dios y lo que había dicho su esposo. Esto es una lección para saber cuándo Dios prohíbe algo y cuándo los hombres prohíben algo. Hay que diferenciar entre lo que Dios ha dicho y lo que los hombres han dicho. En el caso de la mujer, si su esposo puso la norma de no tocar el árbol para proteger a su esposa y sus futuros descendientes, está bien. El hombre tenía toda autoridad como juez principal y como sacerdote de su hogar de implantar esta norma, pero no tenía derecho de decir que Dios lo había dicho. Sin embargo, tenía la autoridad delegada del juez supremo a dictar leyes que ayudaran al buen funcionamiento de la sociedad. Pero en este caso vemos que la mujer no hizo diferencia entre la palabra de Dios y los mandamientos de los hombres, que también son importantes. Pero no hay que mezclar una cosa con otra. Dios nunca dijo, no lo tocaréis, según yo entiendo. Ahora, ¿qué hizo la serpiente? La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Ya, ahora la pregunta surge, ¿a qué respondió la serpiente? Porque parece ser que con la respuesta de la mujer, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis, sería mortal tocar el árbol. Y en este caso, eso no era cierto. Si ellos hubieran tocado el árbol, no se hubieran muerto. Pero si hubieran comido del fruto del árbol, entonces se hubieran muerto. Entonces ella dijo, no podemos tocar el árbol porque si lo tocamos vamos a morir. La serpiente habló bien, dice, no moriréis. Al tocar el árbol no se va a morir. O sea, la serpiente, como dice aquí, es más astuta que todos los animales del campo. Y aquí vemos la astucia de esta serpiente empleada por un poder espiritual que poseyó ese animal en esa ocasión y engañó a la mujer. Y la mujer creyó las palabras de la serpiente. Sabe Dios, dice la serpiente, y ella creyó todo esto. Que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces algo sucedió dentro de la mujer. La tentación que estaba viniendo desde fuera para comer del árbol, de pronto entró en ella. O sea, el mal instinto, el instinto de hacer el mal, no el mal instinto, sino el deseo de hacer el mal, era como una semilla espiritual que entró en su corazón, entró en su interior, y dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, bueno para comer. ¿Cómo ella podía ver eso? Esa una capacidad de imaginarse algo, o tenía
como habíamos dicho antes, Adán tenía una visión profética para discernir el carácter de cada animal. Y entre paréntesis podemos decir también que esto nos enseña que Adán tenía una tarea de trabajo antes de ser construida la mujer. Todos los nombres de los animales él había tenido que ponerlos antes de que ella fuese formada. Otro ejemplo de que él tenía que transmitir a su esposa toda esa información, todos los estudios, o lo que quieres llamarlo, que él había hecho hasta entonces, era para compartirlo con ella. Porque si van a llamar a un animal por un nombre, deberían tener el mismo nombre los dos. Y Adán tenía que instruir a su esposa cuál era el nombre de todos los animales. Ahora, la mujer vio, tenía capacidad profética como Adán, de discernir lo que había dentro del fruto, o era algo de su imaginación, algo de su visión interior que cada uno tenemos, que es parte del ser humano. Nosotros podemos crear imágenes interiores, crear situaciones. Los sueños son una buena muestra de esto, pero también en el estado de estar despiertos, nosotros podemos ver cosas, imaginarnos cosas, y ella vio que el árbol era bueno para comer. La pregunta es, si Dios había dicho que el árbol le iba a dar muerte, ¿cómo ella va a pensar que es bueno? ¿Por qué? Porque era, en primer lugar, muy bonito, el fruto era agradable a los ojos. Era un árbol muy bonito, el fruto era muy hermoso. Por eso en algunos midrashim se habla de que era como no una manzana, sino como las uvas, un ramo de uvas, que es muy hermoso para los ojos. Lo que pasa es que eso no era un árbol que nosotros conocemos hoy en día, porque la vid no es un fruto que produce sabiduría. Yo creo que era un árbol que no existe. Nosotros no podemos compararlo con nada que exista hoy. Era un árbol muy específico, era un árbol único, que fue quitado de la tierra en su tiempo. Era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero ella vio que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, o sea, que tenía un poder, las semillas del árbol tenían un poder para influenciar sobre la mente humana. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio al marido. Ahora, ¿por qué el esposo no protegió a su esposa? Él estaba con ella. Ella le dio a él. Ella comió y después dio a su esposo y él comió. ¿Por qué él no protegió a su mujer cuando estaba hablando con la serpiente y cuando estaba cerca del árbol? Porque él estaba con ella. No estaba lejos, según lo que aparece en esta traducción, por lo menos. Aquí vemos una falta de la responsabilidad del hombre, porque como su cuerpo había sido sacado de la tierra, su cuerpo era también parte del huerto. Y el cuerpo de ella había sido construida de su cuerpo, del cuerpo del varón. Por lo tanto, el cuerpo de la mujer también era el paraíso, el huerto del Edén. Y el mandamiento del Eterno era también que el varón tenía que labrar y proteger el huerto. Y entonces, si él fue puesto en el huerto para protegerlo, en el 2.15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí la palabra cuidar tiene que ver con protección. Lishmor, shomer. Shomer en hebreo moderno significa guarda. Un guarda, un guardia. Uno que protege.
Entonces, Adán tenía que haber protegido a su esposa y a su propio cuerpo también de esta influencia de la serpiente. Y no lo hizo. O sea que el error no fue solamente de la mujer, sino también del varón. Y vemos siempre, cuando Dios juzga, cómo es la gravedad del pecado. Si Dios juzga severamente, sabemos entonces que el pecado era muy severo. Si Dios juzga levemente, sabemos que el pecado no era tan grave. A veces no sabemos las actitudes y los motivos de los corazones de los que pecan, pero Hashem conoce los corazones y con el juicio que viene por causa del pecado, Él muestra la gravedad del pecado. Ahora, si miramos aquí el juicio sobre el varón y sobre la mujer, vemos una diferencia, lo cual nos indica que el hombre tenía mayor responsabilidad que la mujer por lo que había sucedido. Lo que pasó con la mujer, y también según Pablo, fue que ella fue engañada, pero el hombre no fue engañado. ¿Qué nos enseña eso? ¿Será que el hombre no fue engañado? Claro que tenemos que entender las palabras de Pablo correctamente. Eso está en 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. El hombre no fue engañado. Entonces, ¿qué? El hombre pecó de forma peor que la mujer. La mujer pecó por engaño. El hombre no pecó por engaño. Fue más grave el pecado del varón que el pecado de la mujer. Él sabía que eso estaba prohibido. Hashem le había hablado a él, no a ella. Ella había escuchado de su esposo el mandamiento de Hashem, y claro que tenía que ser fiel a las palabras de Dios por la boca de su esposo. Tenía que ser fiel a la revelación de Dios transmitida por su autoridad. Pero fue engañada, porque vino otra voz. Entonces ella tenía conflicto de voces. Ahora, Adán recibió la palabra de Dios directamente. Por eso Adán tenía una gran responsabilidad de no cometer ese pecado. Y en 2 Corintios 11:3 está escrito: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Javá, o Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al Mesías. Las mentes pueden ser engañadas por el veneno de la serpiente, con la astucia. Y aquí dice Pablo otra vez que la mujer fue engañada. Javá fue engañada. Los mandamientos habían sido entregados al hombre y él a su vez había transmitido esos mandamientos a su esposa. Por lo tanto, Adán no fue engañado porque sabía muy bien cuál era el mandamiento que había recibido del Eterno en cuanto al árbol prohibido. Entonces, estudiando el juicio que vino sobre los dos, podemos también ver que Adán tenía mayor pecado que la mujer. Compara las consecuencias del pecado en los dos. Por supuesto, los dos murieron de una forma, podríamos decirlo, de tres maneras. La muerte vino. Por un lado, esa intimidad con el Eterno, esa vida espiritual que tenían en relación con el Eterno, fue dañada. Hubo un tipo de muerte espiritual, un tipo de separación entre el espíritu de ellos y el espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando Dios viene a buscarlos por la tarde en el huerto, parece ser que Dios se manifestaba como si fuera un hombre, pero yo creo que fue un ángel, porque así Dios se manifiesta muchas veces, de forma humana, baja a las esferas inferiores, porque Dios no tiene cuerpo y no tiene forma, pero Él se puede manifestar a través de una cierta forma.
y específicamente lo hace a través de sus ángeles. Entonces escucharon la voz, que también significa en hebreo sonido, el sonido de Dios que caminaba entre el huerto, en el huerto por la tarde. Y él está llamando al hombre. Y ellos se escondieron. ¿Qué es eso de esconderse de Dios? Porque había pecado, había culpa. Y claro, habían cometido algo que no podían hacer. Y ellos se escondieron de Dios. Una relación rota. Y eso es un tipo de muerte. Cuando hay una relación rota entre dos personas. Que antes estaba bien y ahora no está bien. Entre nosotros hay una muerte que ha entrado. Otro tipo de muerte es ¿cómo decir? El cuerpo de ellos experimentó un cambio. El Midrash nos enseña que Adán y Eva tenían como escamas, como los peces. Tenían como escamas de luz que cubrían sus cuerpos antes de comer del fruto prohibido. Y esa capa de luz protectora, esa ropa original del ser humano, que yo la llamo también la gloria de Dios, como dice Pablo, todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado en el hombre hace que no refleja la gloria de Dios, pero el hombre fue creado a imagen de Dios, que es luz. Entonces, si Dios es luz, el hombre debería también alumbrar de alguna forma. Entonces, la ropa de luz que reflejaba la gloria de Dios desapareció en el momento de comer de los frutos prohibidos. Y eso es el inicio de la degradación del cuerpo para caminar hacia la tumba, hacia la muerte. Entonces, sucedió algo en sus cuerpos. Perdieron mucha de esa vida que habían tenido antes, un tipo de muerte. Por eso dice, el día que de él comerás, ciertamente morirás. Porque vemos que no murieron directamente al comer del fruto, no murieron así en el instante. Y no era que Dios estaba mintiendo, sí, ocurrió un tipo de muerte, varios tipos de muerte cuando comieron de este fruto. Sin embargo, podemos interpretar la palabra también de que el día que de él comieres, para el Eterno el día es como 1000 años, dice la Escritura. Por lo tanto, Adán no podía llegar a tener 1000 años de vida, porque en el día, entre los 1000 años que él hubiese comido el fruto, él tendría que morir físicamente. La muerte física es cuando el alma se separa del cuerpo y el cuerpo se pudre en la tumba. El alma se vuelve a Dios. Ahora, hubo una muerte, hubo un castigo sobre los dos. Los dos fueron castigados con la muerte. Los dos fueron castigados con la falta de gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la confianza y el amor en que habían vivido, y empezaron a tener temor, porque Adán dice, yo tuve miedo. Hashem le dice, ¿dónde estás? Adán. Y también es interesante que cuando Dios busca al hombre, no llama, ¿dónde estáis? No llamó a los dos, sino llamó al hombre, llamó a Adán. ¿Dónde estás? Y él dijo que tenía miedo. Vemos que el miedo entró en el mundo. Yo no creo que el hombre y la mujer habían tenido miedo antes. ¿De qué tenían temor? ¿De qué tenían miedo? De la presencia de Dios. En su estado de pecado, de impureza, la presencia de Dios es un fuego consumidor. El hombre y su mujer hubieran muerto si Dios se hubiera manifestado en toda su gloria. Entonces tenían miedo, además tenían miedo del castigo, porque Dios había dicho que iban a morir. Por otro lado, la serpiente dijo, no moriréis.
Y la serpiente, como era astuta, sabía que no iban a caer muertos en el mismo momento de comer. Quizás conocía la parte de Dios que es misericordiosa, que Dios no es solamente justicia, sino también misericordia. Y él sabía que Dios no iba a dar muerte instantánea a los seres que había creado en el momento de comer del fruto. Ahora, los dos experimentaron el mismo tipo de castigo en esa área, pero en los castigos, digamos, específicos, vemos que hay una diferencia entre lo que recibe la mujer y lo que recibe el hombre. La mujer recibe un castigo más leve que el hombre. Quizás no todas las mujeres estarán de acuerdo, pero es lo que yo pienso. Vamos a ver qué castigo recibe la mujer. Dice aquí, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y si te das cuenta, todas estas cosas que vinieron sobre la mujer y sobre el hombre eran multiplicaciones, eran aumentos de algo que ya existía. O sea, la maldición que vino sobre ellos es una, ¿cómo diría? Una falta de medida o una falta de equilibrio de las cosas. Porque imagínate que no hubiese dolor en el cuerpo a la hora de caer. O estás cerca de una fuente de calor muy peligrosa para tu cuerpo y no sientes el calor y no sientes el dolor del calor. Esto sería muy, muy peligroso. O sea, un poco de dolor es bueno. Hashem vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Por lo tanto, dolor no necesariamente es algo malo cuando tienes sus medidas. En este caso, dolor puede ser una indicación de algo que puede ser dañino. Y eso es bueno. Ahora, en este caso, dice que multiplicaré tu dolor en el parto. Es decir, parece ser que tenía dolor antes, pero no tan fuerte. Y un poco de dolor no es doloroso. Sino, en este caso, el castigo llegó a afectar el dolor que se multiplicó. Con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido. ¿Eso es algo malo? ¿Que ella desee a su esposo? No, pero Hashem lo aumentó de una forma que se convirtió en una maldición cuando es demasiado entre comillas, como un castigo, y él tendrá dominio sobre ti. No hemos visto que Adán tenía que instruir a su esposa, corregirla y protegerla. Antes de esto, sí. Entonces, el dominio del varón sobre la mujer es algo que fue en aumento, muchísimo más que antes. Es decir, el hombre, después del pecado, puede dañar a su esposa con su forma de ser, y la esposa está sujeta por naturaleza a este trato del hombre y le puede ser muy dañino y muy dañoso. Entonces, esta es parte de la maldición sobre la mujer. ¿Y Adán qué recibió? Bueno, si vamos a sumar la maldición que vino sobre la mujer, ¿en qué área podemos decir que la mujer recibió la maldición o el castigo? En el área de la familia, ¿verdad? Los hijos, su marido, ¿verdad? Los hijos y el marido. Este es el mundo principal de la esposa, de una esposa. La familia es el mundo de la mujer. La mujer, escucha bien, y yo sé que estoy desafiando los valores de la sociedad occidental.
mundo de la mujer es el mundo de la familia. No estoy diciendo con esto que las mujeres no puedan salir de su familia, porque esto lo vemos en la alabanza a la mujer virtuosa en Proverbios 31, que ella compra un campo y lo vende y produce telas, produce cinturas y las vende y hace negocios. Es una mujer de negocios. Pero vemos también en ese capítulo de Proverbios 31 que el mundo, digamos, principal y la responsabilidad principal de una mujer es la familia. El día que la mujer deje de tener la familia como su máxima prioridad en su vida, está perdiendo el propósito de ser mujer. La mujer fue creada principalmente para dedicarse a la familia de una y otra y 50.000 veces, de formas. Esto no quiere decir que la mujer no pueda salir a trabajar, pero tiene que ver todo con la relación con la familia. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? ¿En qué área el hombre fue castigado? Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde cayó el castigo sobre el hombre? Sobre su trabajo, sobre la tierra, porque el hombre fue puesto en el huerto del Edén para cultivarlo y guardarlo. Ahora, como no era fiel, en este caso falló con su misión. El castigo llegó en esa área donde él había recibido la responsabilidad principal de cuidar este trabajo, en la vida del trabajo, para producir comida. Y vemos que espinos y abrojos te producirá. La pregunta sería, ¿existían espinos y abrojos antes? No lo sé, yo creo que posiblemente no. O los espinos y los abrojos quizás eran suaves, como vemos en algunas plantas que tienen pinchos, pero son suaves. Pero los pinchos de las rosas, por ejemplo, son terribles, o de los cactus, o otras plantas. Al principio no fue así, fue un trabajo más ligero, pero fue trabajo. O sea que también aquí vemos un aumento de algo que existía. El trabajo, él tenía que trabajar antes, pero no tanto. Ahora tenía que trabajar de manera que él tenía que sudar con su rostro. Y al final tendrá que volver a la tierra, la muerte, y eso también es para la mujer. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos claramente cómo el juicio de la muerte es pronunciado. Y con otras palabras, lentamente tú vas a perder tu vigor y vas a trabajar con sudor hasta que vuelvas a la tierra. Hasta que no puedas caminar más, vas a caer y vas a morir. Este es el juicio sobre el hombre, mucho más severo que el juicio sobre la mujer. Y esto nos enseña que el hombre había pecado más que la mujer. Así que, varones, nunca más a partir de ahora echéis la culpa a tu esposa por los problemas que hay en tu hogar. Y no digas que no te aproveches de lo que hizo Eva diciendo que fue la mujer que pecó, porque tú tienes que saber que Adán pecó más que Eva. Así que si tú dices eso a tu esposa, Hashem te va a reclamar. Aprende tú la misión que tú tienes como varón, que es mucho más tienes mucho más responsabilidad de lo que piensas. Y digo una cosa más, la mujer
tiene la capacidad de ver qué se necesita en la familia, tiene más capacidad que el hombre. Por eso la mujer necesita ayudar a su esposo, decir, mira, necesitamos comprar pan, necesitamos 5 barras de pan. Ella tiene una capacidad, normalmente, no siempre es así, pero normalmente la mujer tiene una capacidad de administración mejor que el hombre. Tanto en la economía como en todo lo que tiene que ver con administrar. Porque fue creada para poder tener hijos. Y una mujer que tiene hijos, especialmente cuando los hijos son pequeños, tiene que estar dotada para hacer más que una cosa a la vez. El hombre es más sencillo. Él hace una sola cosa y que nadie le moleste cuando está haciendo esa cosa. Pero la mujer no puede ser así. Tiene que saber hacer varias cosas a la vez. Claro que sí hay excepciones. Hay varones que pueden hacer muchas cosas a la vez. Pero son excepciones. En general el hombre es más sencillo, hace una sola cosa y no quiere ser molestado en lo que hace. Ahora, la mujer necesita ayudar al hombre a ampliar su visión y no fijarse solamente en esa cosa, sino ver las necesidades que le rodean. Y esa ayuda idónea es la que Hashem le ha dado al hombre. Y el hombre necesita tomar responsabilidades para que la familia esté bien. Si la mujer ve que el hombre no hace su papel, si es un vago, si no cumple, si no hace lo que tiene que hacer, muchas veces, y por necesidad y por obligación, ella entra a tomar un papel que le corresponde al hombre. Si el hombre no pone leyes en la casa y vigila sobre las leyes de forma... No, voy a usar otra palabra. El hombre dice, a las 10 de la noche no permito que ninguno de mis hijos estén en la calle. Tienen que estar en la casa antes de las 10. Ha puesto una norma. Normalmente, después, la mujer es la que vigila y recuerda a los hijos, acuérdate de que papá dijo que antes de las 10 tiene que estar en casa. Ahora, si los hijos no obedecen, vienen a las 10:30 o 11, el que tiene que ejecutar el castigo sobre ese pecado no es la madre, sino el padre. La mujer no fue dotada para ejecutar el castigo como el hombre. El hombre tiene esa capacidad y no es tan afectado emocionalmente como la mujer cuando los hijos son castigados por sus pecados. El castigo sobre el pecado es necesario para la educación. Por supuesto, el hombre tiene que ser como Dios, que es justo y misericordioso a la vez. Hay una justicia, pero si somos demasiado rígidos en la justicia, vamos a dañar a nuestros hijos. Pero si somos demasiado flojos y solamente perdonamos y nunca hacemos justicia, entonces estamos enseñando a nuestros hijos a no tener temor de Hashem y a comportarse como sea, y la sociedad se vuelve una sociedad anárquica, con anarquía. Entonces, el varón tiene la mayor responsabilidad de dictar las leyes y de ejecutar las sentencias cuando esas leyes no son respetadas. Otras cosas que el hombre tiene que hacer es dedicarse a trabajos físicos más duros que la mujer. El hombre tiene un cuerpo, normalmente estoy hablando, más resistente, más fuerte, más poderoso, más potente. Entonces, el trabajo que requiere más esfuerzo lo debe hacer el marido, no la mujer. Ahora, si el marido es vago, la mujer entra y hace cosas que el hombre debería haber hecho. Y la mujer se quema y toma un papel de varón-mujer que tiene que ser mandona, tiene que ser la que hace todo, la que lleva la responsabilidad, la que dicta las leyes, la que castiga, y la mujer es sumamente dañada en su papel de mujer. Puede hacerlo. Y mujeres que son divorciadas o viudas y tienen hijos,
tiene que actuar un poco como papá también, pero no es lo ideal para una mujer. Si ella entra en el papel de ser papá, entonces va en contra de su propia naturaleza. Tiene que expresar eso de alguna forma para que los hijos no se aprovechen de su suavidad, digamos, como mujer. Pero no es lo ideal. Lo ideal, según vemos en las Escrituras, es tener un padre y una madre. Y cada uno de los dos tienen reflejan algo del Eterno para que los hijos puedan ser educados con una imagen de Dios más completa. Entonces el hombre tiene una gran responsabilidad de tomar su papel en esto, especialmente en la justicia. Como vimos con Abraham, le he escogido porque sé que va a mandar a sus hijos a hacer derecho y justicia. La parte del padre está más inclinada a la parte de la justicia de Dios. La parte de la madre está más inclinada hacia la parte misericordiosa de Dios. Las dos partes son expresiones del Eterno. El Eterno se manifiesta como Dios juez justo, pero también como Dios perdonador y Dios de amor. Tienes que tener las dos partes. El varón tiene que tener las dos partes. La mujer tiene que tener las dos partes. Pero hay una parte en el varón que es predominante y es la parte de la justicia. Y hay una parte predominante en la mujer que es la parte de la misericordia. Así fuimos creados. Y así los hijos, si son tratados de este equilibrio de expresión de Dios, van a tener caracteres formados para ser hombres y mujeres de Dios. Voy a dejar lugar para preguntas ahora. ¿Me escuchan? Sí. En Génesis 3:20 dice Eva era la madre de todos los vivientes. ¿Ya habían engendrado a Adán y Eva? ¿Es la pregunta? Muy buena pregunta. Yo pensaba enseñar de eso la semana que viene. Es el seguimiento. Es lo que sigue. La respuesta es sí. Sí. Según el texto hebreo, todo indica que sí habían dado a luz ya. Sí, porque hay muchas cosas que uno como que pasa de largo cuando lee y ahora cuando tú mostrabas la palabra, seguía el versículo siguiente y dije, bueno, pero la manera como venimos viendo e interpretando, pues van dando preguntas y ahí se ve claramente que pareciera que ya habían creyentes, que habían engendrado y efectivamente sí, tú lo estás confirmando ahí, ¿no? Uh-huh. Hay otra pregunta. Buenos días. Sí. Dice que tú estabas hablando de que cuando, antes de que hubiera el pecado, parece ser que con el pecado el cuerpo experimentó un cambio. Sí. Dice que el Midrash dice que ellos tenían como unas escamas de luz o una piel que les permitía reflejar la gloria de Dios. Sí. Si hacemos eso una comparación con lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí, Uh-huh. cuando él baja, se supone que él está resplandeciente también. Sí. ¿Hablaríamos de escamas o simplemente que en el cuerpo la misma presencia de Dios estaba reflejándose en el cuerpo? Yo creo que en el caso de Moshe Rabenu era diferente porque él necesitaba todavía ropa. Cuando él bajó del monte no estaba desnudo. Los hombres no necesitaban ropa. Estaban desnudos en un sentido, pero no tenían ropa.
y como Moshe Rabbeinu fue un reflejo de la gloria de Dios tan fuerte que su piel brillaba con la presencia de Dios que había experimentado allí en ese nivel espiritual tan alto. Ahora, Adán y Eva tenían un tipo de ropa. Si tú comparas con los animales, ves que los animales no tienen ropa normalmente. Algunos ponen ropa sobre los perros, pero queda muy feo. Es antinatural vestir a los perritos con ropa, pero es por lo menos mi apreciación. Entonces, los perros ya tienen su ropa, tienen sus pelos, excepto algún perro una raza que no tiene pelo, bueno, pero eso es otra cosa. Ya tienen una ropa natural. El hombre no tiene ropa natural. Se siente avergonzado de su estado desnudo cuando tiene una cierta edad para entender. Entonces eso es una indicación de que nos falta algo. Queremos cubrir nuestros cuerpos por la falta que experimentamos. Y experimentamos la misma sensación que Adán y Eva cuando habían pecado. Se sentían desnudos y necesitaban cubrirse. Y cosieron hojas de higuera. Y esa desnudez, digamos, es la falta de la gloria de Dios que no tenemos, que tenemos todos por causa del pecado que está en nosotros. Eso se va a arreglar, y el Eterno lo ha arreglado a través de la redención en el Mesías. Por lo tanto, cuando Yeshua resucitó, Dios le dio un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Y ahora cuando Juan lo mira en Patmos, dice que su rostro brilla como el sol, sus pies son como bronce bruñido. Y también Daniel habla de lo mismo, que los justos resplandecerán. Y también Yeshua también dice que los justos resplandecerán en el reino, como las estrellas. O sea que nosotros, a la hora de recibir la salvación completa, nuestros cuerpos serán otra vez elevados a este nivel de tener un tipo de ropa que refleja la gloria de Dios, y no necesitaremos tener ropas para cubrir nuestra desnudez. Otra pregunta, Estefan, en el mismo orden de ideas que había formulado hace un momento. Los hijos que tuvieron Adán y Eva fueron antes de la caída, y si fueron antes de la caída, ¿qué ha pasado con ellos? Porque habrían hijos antes y después de la caída, y serían engendrados entonces en condiciones diferentes en cuanto a la santidad. Entonces, ¿ahí cómo estamos? Sí, yo personalmente, si vamos a creer lo que dice Pablo en Romanos 5, dice que por el pecado de un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y así entró la muerte. Y la muerte vino a todos porque todos murieron, porque todos pecaron. Es decir, si los hijos de Adán y Eva, engendrados antes del pecado, no hubieran comido el fruto prohibido con sus padres, estarían todavía en el paraíso, y estarían comiendo también del fruto del árbol de la vida, y tendrían vida eterna. Yo no creo que pasó eso. Yo creo que en el caso de que nacieran antes de tomar el fruto prohibido, también comieron del fruto prohibido. Lo que pasa es que la Torah no cuenta todo. En los 11 primeros capítulos de Génesis tenemos 2000 años de historia humana. 2000 años en 11 capítulos. Obliga al autor a reducir muchísimo el relato y sacar solamente lo más importante, y no dar todos los detalles, porque es imposible. Ahora, los detalles pueden estar escondidos en las letras, en el espacio entre las letras, entre diferentes palabras, en los giros gramaticales del texto hebreo, y así el Midrash ha sacado mucha información. El Midrash está creado para estudiar cómo se escribe, qué palabras se usa, qué giros gramaticales se usan,
y ahí sacar una historia para entender cómo el texto está explicando el tema. El Midrash no necesariamente necesita ser verdad, pero refleja algo que el texto mismo está diciendo. Hay otra pregunta acerca de la palabra deseo. No sé cuál será el original en hebreo o qué significado real tendría esta palabra cuando dice tu deseo será para tu marido. Deseo. Vamos a ver. Deseo es la palabra teshuka, que viene de shuk, que significa correr detrás, o agua que sobresale. Y es un deseo de extenderse hacia algo, desear. Vamos a ver. Está en 3 lugares en las Escrituras. Solamente Génesis 3:16, Génesis 4:7 y Cantar de los Cantares 7:10. La palabra ocurre solo 3 veces. Génesis 4:7 dice: si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia. Ahí ves que es algo muy fuerte. Es el mismo poder que el pecado tiene en nosotros, que codicia hacer el mal, que Hashem emplea aquí sobre la mujer que va a desear a su marido. O sea, un deseo exagerado, digamos. Y el Cantar de los Cantares 7:10 dice: yo soy de mi amado y su deseo tiene hacia mí. Aquí es el esposo que desea a su esposa, también con ese deseo, y esto también seguramente tiene una connotación sexual, que la fuerza del deseo sexual es algo muy, muy poderosa. Porque la impresión que me da es como si la voluntad de la mujer quedara sujeta a la del hombre, como su voluntad queda como la impresión que tengo, ¿no? No es que sea así, no lo sé, es como si y precisamente de eso encuentra uno que a veces las mujeres quedan absolutamente psicológicamente dependientes del hombre, ¿no? Absorbidas a veces en exageración. Sí, correcto. Eso es una parte Entonces, de la maldición. No solo es el deseo sexual, ¿no? ¿Perdón? No solamente estamos hablando de un deseo sexual, sino estamos hablando de que mi voluntad queda como absorbida. Sí, correcto. De tal manera que el hombre queda como, o sea, yo quedo como sin voluntad a veces. Sí, y por eso dice: él tendrá dominio sobre ti. Y eso es algo negativo, es algo que hace daño. Ahí el hombre tiene que cuidarse mucho de no dañar a su esposa, porque tiene la capacidad de hacerlo. Porque, o sea, yo soy psicóloga, y una de las cosas que yo encuentro mucho o he encontrado mucho es de mujeres que son maltratadas, y a pesar de ser maltratadas, la mujer sigue ahí. Sí. Exactamente, pero sigue ahí precisamente porque su deseo porque está sujeta. Está absolutamente sujeto a ese dominio. Ajá. Y es algo inexplicable. Como una mujer maltratada y el esposo la trata como un trapo, y ella sigue apegada a ese varón, no es capaz de desligarse de él y divorciarse para no ser matada. Hay mujeres que se dejan matar por sus esposos. Sí. Es impresionante esta maldición, el impacto que tiene en el alma de la mujer. Por supuesto, cuando viene la luz de la salvación, la Torá y el amor de Dios y todo esto, parte de esta maldición es quitada. Y
yo creo que Dios puede ayudar, pero no toda la maldición es quitada. Pero vemos que la tierra, por ejemplo, Isaac experimentó un cambio, dice, siento el olor de la tierra que el Señor ha bendecido. Él sembró un año y recogió 100 por uno. Y ahí vemos que la maldición fue levantada en cierto nivel de Isaac cuando sembró en Gerar, cerca de Gaza. O sea, también vemos que como Dios puede intervenir y levantar parte de esta maldición sobre una situación difícil entre esposos y esposas. Por supuesto. Pero es cierto, vemos la situación, vemos el impacto de esta realidad. Y tú como psicóloga lo ves todos los días en el trato de tus clientes, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias. Bien. Ahora, Pastor Alfredo, adelante. Sí, hermano. Ahorita mencionaba usted que cuando Yeshua resucitó, su cuerpo era diferente, ¿no? Que tenía antes de morir. Mi pregunta, porque ahora que pasó Pesaj y muchas preguntas vinieron, ¿no? Ese cuerpo que tenía Yeshua después de resucitado era como el que tenía Adán al principio. También se me viene a la mente porque entiendo que tenía todavía las heridas, ¿no? Abiertas. Si su cuerpo todavía tenía sangre porque la derramó en el madero, ¿no? No sé si todavía tenía, o era su cuerpo, ese cuerpo resucitado todavía se sustentaba con sangre. ¿Era así? Lo cierto es que no tenía sangre, porque dice, carne y sangre no heredará el reino de Dios, dice Pablo. Y él dice, miradme y tocadme, que un espíritu no tiene carne y hueso, que veis que yo tengo. Así dijo después de la resurrección, tengo carne y hueso. Yo no sé yo no creo que tenía sangre. Muy bien. ¿Y el cuerpo era? Y el cuerpo tenía, como dice Pablo, lo que tú siembras no es lo que sale, pero la semilla lleva digamos, el fruto que sale de la semilla se parece a la semilla. De esa forma también en el cuerpo de Yeshua quedan todavía las marcas de ese cuerpo que fue sembrado en la tierra. Pero ese cuerpo fue glorificado, fue cambiado, pero Hashem ha escogido no quitar las marcas, bendito sea su nombre, como un recuerdo del precio por nuestra salvación, ¿verdad? Yo no creo que era exactamente igual que el cuerpo de Adán cuando fue creado. Creo que es más glorioso todavía, porque creo que la gloria del segundo hombre no se puede comparar con la gloria del primer hombre, porque el pecado dañó tanto, pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, de forma que la restauración del ser humano es superior a su estado principal, por causa del pecado. Hashem es así. Sí, sí, sí. O sea, al final el pecado ha servido para elevar al ser humano en una gloria superior al que tenía al principio. Es impresionante. Tocamos aquí temas muy profundos. Okay. Sí, muy bien. Buenos días. Gracias. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí, No sé si Claudia. me escucha. Ok. Cuando usted habló me voy a enfocar a lo que es la educación a los hijos. Sí. Bueno, ahora que estamos estudiando esto, digo, diferente a lo del cristianismo, ¿cómo se maneja lo que es la corrección a los hijos? ¿Cómo educarlos? No sé, aquí a mí me enseñaron que como que a veces era necesario usar la vara de corrección y todo eso, pero no sé si es correcto o no es correcto.
¿qué dice el judaísmo acerca de cómo se corrigen los hijos? Bien, es un tema que yo pensaba tocar más adelante, o no tocarlo, porque es un tema tan difícil, tan delicado, y hay muchas escrituras que hablan de eso. Sí, yo creo que tenemos la necesidad de tocar el tema. En primer lugar, tenemos que basarnos en que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y los hijos aprenden a conocer a Dios a través de cómo son sus padres. Los padres para los hijos son Dios, entre comillas. A través del trato de los padres, los hijos reciben la imagen de cómo es Dios. De esa forma, los padres tienen la gran responsabilidad de educar a los hijos de la misma manera como Dios educa a sus hijos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo Dios educa a sus hijos? Y esa es la forma como los padres que tienen que educar a sus hijos. ¿Dios usa la vara cuando corrige? Hermana Claudia. No. ¿Dios no usa la vara cuando corrige? No. Ok. ¿Estáis de acuerdo todos con esto? Bueno, Entonces te voy a buscar un texto que dice que Dios castiga con vara a todo hijo que ama. Sí. A lo mejor te acuerdas del texto. Está en varios sitios. Sí. Proverbios 13:24 dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Otro texto dice: a tiempo. Ahora, me va a hacer una pregunta más. ¿Dios siempre castiga a todos sus hijos con vara? ¿Qué piensas? Pues a los que somos más duros de cabeza, yo creo que sí. Los que son más duros de cabeza, ¿tú crees que sí? Yo también creo que sí. El Eterno instruye, y eso es algo que los padres tenemos que saber bien. No podemos exigir de nuestros hijos algo que no hemos instruido primero. No podemos exigir de nuestros hijos que se comporten de una manera que nosotros no hemos enseñado. Para cosechar algo hay que sembrar primero. Y si instruimos a nuestros hijos, como Dios hizo con Adán: yo te dejo comer de todos los árboles, pero hay un límite. No puedes comer de este árbol. Y cuando lo hagas, entonces vas a tener un castigo. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Instruirles: esto está bien, esto está mal. Y no cambiar. No cambiar de un día a otro. Lo que está prohibido para siempre. Entre comillas, para siempre. Porque también los hijos van creciendo. Ahora, pero para los hijos es para siempre. Aunque sean 3 días, para ellos es eternidad. Las normas no se cambian. Y ellos tienen que saber que cuando uno quebranta las normas, hay una consecuencia. Algunos hijos son muy sensibles. Y aquí tenemos una psicóloga. Y no sé si otro psicólogo. No está aquí hoy el psicólogo. Bueno, nosotros somos diferentes. Algunos son más sensibles que otros. Algunos necesitan una mano dura para sentir la corrección conforme a lo que ha hecho. Otros no necesitan una mano dura, necesitan una corrección verbal. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Uno de los hijos era, como tú dices, muy duro y no le importaba mucho la corrección. Por eso la corrección tenía que subir de grado para que él sintiese que hay algo que le duele.
cuando él no obedece las normas que ha puesto papá. Pero la hija, digamos así, ella era muy sensible, era suficiente que papá levantara la voz y hablara con rigidez, eso ya fue para ella un castigo. En su alma había una reacción suficientemente fuerte que no hacía falta nunca usar vara para ella. Sin embargo, para el varón, que era así, él necesitaba la vara. Entonces, cada hijo es diferente. Entonces, tú tienes que evaluar, según lo que veas en la reacción de los hijos, cuánta medida de castigo hay que emplear. Ahora, la primera vez que una persona hace una infracción, si sabe que hay un castigo, entonces sí hay que cumplir la palabra y castigar de alguna forma. Hay dos formas de castigar, es imponer o quitar, lo que hace el Eterno también. Puede poner sobre ellos algo que haga daño o que duela, y puede quitar algo de ellos, de los privilegios que tengan. Son dos formas de castigar. Y ahora, si el hijo sigue transgrediendo lo mismo, vemos que el castigo que hemos empleado no era suficiente. Entonces tenemos que ir en aumento hasta llegar a un punto que el hijo tenga la conciencia de que hay un alto precio de quebrantar este mandamiento y no vale la pena. Cuando el hijo tome la decisión de no quebrantar el mandamiento porque no vale la pena, porque sabe que lo que va a pasar después es algo que no le gusta, él va a respetar los mandamientos. Así que Hashem trata con nosotros. Y entonces, como padres, tenemos que ser muy sensibles dónde está el límite de cada uno, dónde está la comprensión de cada uno, en qué edad está. Pero normalmente, yo lo que he visto, los hijos entienden esta parte de normas y justicia y consecuencias, lo entienden muy bien, mucho mejor de lo que pensamos. Ok. Una última nomás. Entonces, se menciona vara porque tiene que ser físicamente una vara, o igual puede ser pues la nalgada, ¿no? Por ahí yo había escuchado que no se debería de usar, darles una nalgada pues con la mano, sino tenía que ser exclusivamente la vara. En sueco no pone vara, sino una rama. Hay diferentes traducciones. La vara representa algo. Personalmente, creo que hay una sabiduría en la expresión vara. Porque si uno usa la mano para el niño representa acaricias, representa ayuda, dirección, coge la mano de papá. Entonces, no es lo mejor usar la mano para dar un golpecito al niño que le duela, sino la vara representa algo fuera de la mano del padre. Entonces la vara puede ser algo bueno. Entonces a veces puede ser también nada más que simbólico, porque si el hijo ya tiene temor del pecado y las consecuencias del pecado, el padre solamente puede mostrarle la vara y el hijo ya sabe lo que va a pasar si él no obedece. Y entonces en ese sentido la vara es un símbolo de algo que podría pasar si el niño desobedeciera. En ese caso creo que es una sabiduría que Salomón el rey puso ahí en Proverbios, que la vara es mejor que la mano. Y puede ser cosas parecidas a una vara, algo que represente un castigo. Yo me acuerdo de un colega muy precioso que tenía en España. Él tenía un hijo que necesitaba el trato de la vara de vez en cuando. Y él puso la vara en la pared, en un sitio. La colgó en un clavo, para que el hijo la viera. Y eso ayudó al hijo a recordarse de las veces que él había sido tratado con la vara. Y el padre no tenía que usarla más. Si no me equivoco,
fue una ayuda para el hijo. Y bueno, cada uno tiene que buscar su forma para ayudar a sus hijos a comprender cómo es vivir en la justicia de Dios y en su misericordia también, por supuesto. Es muy importante enseñar a los hijos que cuando hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Sí? ¿La puede usar mamá y papá o, como usted mencionaba, exclusivamente es papá? Si hay papá, es mejor que lo use el papá. Siempre. Okay. Es mi convicción. Ya me salvé, sí, papá. Sí, la madre no debe emplear ese tipo de disciplina. Ok, muchas gracias. Esa es mi convicción. Quizás la psicóloga puede venir con más información en esto. No sé, o sea, hay tantas cosas tan diferentes en esta situación que nosotros tenemos un hijo. Uh-huh. Y ese hijo, nosotros estábamos la vara. Pero ese hijo cogía la vara y la escondía. Ah, bien. Él era terrible. Él era terrible, o sea, que eso no es tan simple como eso, ¿no? Yo sé. No es tan sencillo porque usted sabe que entre más uno consienta a los hijos, a veces los hijos se vuelven más indisciplinados. O sea, tiene que haber un equilibrio. Sí, pero llega a un nivel siempre. Es difícil porque mi esposo también es psicólogo. Uh-huh. Los dos somos psicólogos y fue muy chistoso porque fue un hijo muy consentido por los abuelos y por todo el mundo. Y yo digo, nada mejor que la propia experiencia para uno determinar qué sirve y qué no sirve, ¿no? Y parte de tratar de encontrar la disciplina con él es primero el acuerdo entre los papás. Muy bien. Eso es definitivo. Tiene que haber una coherencia entre los dos papás porque si no la disciplina no va a funcionar. Correcto. Ese es número uno. Sí. La número dos. Por eso dice que los dos serán uno solo. Los dos serán uno. Exactamente. La otra lección es la coherencia. El sí y el no. Uh-huh. Si tú le dijiste sí puedes hacer esto, ok, que así sea. Entonces, si usted dice no vas a hacer esto, que así sea. Uh-huh. Porque a veces como papás no somos coherentes. Y esa incoherencia trae más daño. Correcto. Y eso es lo que genera que tengamos que disciplinarlos aún más. Sí. Y ahí hacemos daño a los hijos en dos áreas. En el concepto de Dios, porque los hijos aprenden así que Dios puede cambiar sus ideas. Y Dios no es fiel a su promesa. Y es algo más grave que de lo que pensamos. Si nosotros no cumplimos nuestras promesas a nuestros hijos, tanto buenas como malas, pues dice, si tú haces eso te voy a castigar, y si no le castigamos, estamos enseñando al hijo que Dios no cumple sus promesas. Y eso es grave. Otra cosa es que creamos en el hijo una inseguridad, porque él no sabe en el área, porque las normas son como una cerca de protección en la casa. Los padres ponen las normas y dice, aquí es un área que tú puedes moverte libremente, no te va a pasar nada malo, pero si sales de esta frontera, digamos, que esa es la norma, si haces esto, entonces te va a pasar algo malo. Si cambiamos el lugar de las fronteras, donde está el límite de lo que está permitido y prohibido, los niños van a tener una sensación de inseguridad, porque no saben no saben exactamente dónde se pueden mover y no ser castigados. Entonces estamos haciendo un doble daño si no somos coherentes con nuestras palabras. Perdona que te haya cortado. No, tranquilo, es verdad, es que así es. Y la otra tercera lección es que hay una cosa que se llaman las consecuencias naturales. Esta también es muy buena a la hora de la disciplina, porque a los niños uno les tiene que enseñar responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Parte de la responsabilidad es que si tú haces esto o lo otro, eso tiene unas consecuencias. Correcto. Las consecuencias naturales, por ejemplo, si tú sales a la hora o llegas tarde, la consecuencia natural, ¿cuál sería? Me da pena, pero tú no me llegaste ahorita, digamos, ya como mi hijo adulto. Tenía que llegar a las 8 de la noche, a las 10 de la noche.
y llegó más tarde, lo siento, porque ya sabes, la consecuencia natural es, no tengo confianza en ti, ya no vas a cumplir, ahora te tocó que no vas a poder salir el otro día, por ejemplo. Tiene que ver con el cumplimiento de una cosa, porque a veces como papás castigamos a los hijos o les damos una disciplina que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Por ejemplo, o sea, si yo le dije, por ejemplo, infringió la hora de entrada, y yo dije, ahora no vas a poder ver televisión. ¿Qué tiene que ver la televisión con la hora de entrada? No, tiene que ver, por ejemplo, con que ya no puedes salir. Ya no puedes salir mañana, este fin de semana no puedes llegar a esta hora, lo siento mucho, porque no cumpliste con eso. O sea, que hace algo con respecto a lo que es. Porque a veces cuando mezclamos las consecuencias, es donde se nos hace, como dice, una mixtura en la cual ya no entiende por qué, que tiene que ver lo uno con lo otro. A veces le quitamos una cosa a la televisión, juegos, que es esto, y ellos no entienden, no tienen nada que ver lo uno con lo otro, entonces no hay una coherencia. En eso también hay que tener coherencia, para que él entienda que si usted hizo esto, la consecuencia es esta. Hay consecuencias naturales y simples. Bueno, te di 10 pesos para gastar, y te gastaste de eso solamente en el ciento, ya no tienes dinero, ya no puedes tener dinero para eso. Entonces, fue el dinero, el manejo del dinero, por ejemplo. Entonces, ya el problema es, la consecuencia, qué pena, pero la próxima semana ya no tienes ese dinero que tú tenías. Así es. O tienes menos. O tienes menos. Simple. O sea, tiene que ver con lo que hizo. Sí. Con la acción. Entonces, si pero eso es cuando los hijos tengan un poquito más de conciencia. Sí, en esa parte ya en la medida que van creciendo los niños, uno tiene que ser más coherente a la hora de la disciplina. Sí. Porque ya, mi hijo, por ejemplo, o sea, no hay nada mejor ejemplo que lo que uno vivió, porque para mí, o sea, uno le enseña muchas cosas en lo que uno aprende, ¿no? En la disciplina. Y en la psicología, la era moderna de la psicología dice que uno no debe tocar los... Y fíjese que se opone a la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y se opone a la palabra de Dios de tal manera que dice, si usted disciplina a los hijos, ellos van a salir traumatizados. Y lo que ocurrió ahora es que, fíjese que se está cumpliendo la palabra donde los hijos se voltean contra los padres, les levantan las manos, los golpean, los irrespetan y pasan por encima de la autoridad, precisamente porque hubo todo este cambio opuesto a la disciplina. Correcto. Entonces, ahí hay un conflicto grande, porque ahora hasta la misma ley protege, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si usted toca a un hijo y el hijo es capaz de decirle, oiga, usted me toca a mí, yo lo denuncio. Sí, pero ya cuando los niños tengan una edad así, ya no creo que es momento de usar la vara. Exactamente. Es mejor que haya otro tipo de consecuencias. Exactamente, pero ya a eso es lo que yo voy. Llega un momento en que los niños, cuando son pequeños, deben usar la vara. Cuando van creciendo, en la medida en que van creciendo, ya uno tiene que entrar, precisamente por eso hablo de las consecuencias naturales. Sí. Y de la parte de la disciplina, cuando tú decías de imponer y quitar. Es mejor quitar cuando conforme vayan creciendo, es mejor ir quitando privilegios. Exactamente, pero que tengan que ver con relacionados con el delito, digamos. Exactamente. Que tenga que ver con el delito, digamos así. En Colombia, nosotros somos colombianos, en Colombia hay un dicho que dice que el mico sabe en qué palo trepa. Eso quiere decir que los muchachos saben lo que les va a pasar si hacen determinada cosa que no se debe hacer. Son cosas sencillas, pero no necesitan mayor cosa, ¿no? Repite eso, por favor. Sí. Yo no escuché bien ahí, ¿cómo se dice en Colombia? En Colombia hay un dicho que dice que el mico sabe en qué palo trepa. ¿Escuchaste? No lo conozco. El mico es un mono, un chimpancé. Sí. ¿Sabe en qué palo trepa? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un muchacho hace algo, él sabe cuál va a ser el castigo. Sí. Entonces, preferiblemente ya no lo hace. Si está instruido, sí.
Sí, exactamente. Si uno lo va instruyendo, sí. Sí. Y aquí tengo una pregunta, dice, ¿las clases de disciplina puede variar de acuerdo a la edad? Claro que sí, claro que sí. Y también de acuerdo a la sensibilidad de cada niño. Y que el Eterno nos ayude. Nosotros no somos perfectos, como dice en la carta a los Hebreos, que nuestros padres terrenales nos disciplinaban según ¿cómo dice? Según entendían o según su criterio lo que podían. Y es así, nosotros nunca podemos llegar a la disciplina que el Eterno hace, no llegamos a esa perfección, pero debemos procurar llegar allí, y en el momento de cometer errores como padres, si vemos que al final hicimos un error, tenemos que entender que al pedir perdón a los hijos por cometer un error, no nos quita ninguna autoridad, todo lo contrario, los hijos nos van a respetar más porque ven que nosotros tomamos las cosas en serio y estamos dispuestos a corregir nuestros errores y reconocer nuestras faltas ante ellos y pedir perdón. Y eso produce respeto a los padres con el tiempo. Yo creo que vamos a dejarlo de la educación de los niños porque no es el tema de hoy, y Dios mediante lo estudiaremos más adelante. Yo creo que ya terminó el tiempo, ya llevamos 1 hora y media, perdón, y necesito parar porque hay otra clase ahora después de poco. Os doy gracias por vuestra presencia de hoy y os invito para la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Shalom a todos. Shalom.